noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a tener nuestro segundo estudio, empezando recién este Evangelio. Y como dije la vez pasada, probablemente nos tarde bastante tiempo, algunos años quizá, pero mientras podemos ir estudiando este Evangelio, nos habíamos hecho una pregunta la vez pasada, hace 2 semanas atrás, y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta a ¿quién es Jesús? Es la respuesta que nosotros vemos, que nosotros vamos a estudiar, que nosotros vamos a leer mientras estamos examinando y estudiando este Evangelio. Como dijimos la vez pasada, Juan no se centró tanto en lo que Jesús hizo, si bien vemos en estas páginas, y vamos a ver en estas páginas, algunas de las obras que Cristo hizo. De hecho, en el propósito, ¿se acuerdan ustedes? El propósito de la escritura de este libro fue que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿A través de qué cosa? A través de las señales que nosotros vemos y que las personas vieron cuando veían a Jesús. Sin embargo, Juan se enfoca más en demostrar quién es Jesús, no tanto qué hizo Jesús, como en los otros evangelios. Y en los otros evangelios vemos mucha cantidad de milagros, mucha cantidad de señales milagrosos. En este evangelio vemos menos cantidad de señales milagrosas, pero vemos más cuál era ese carácter, ese corazón de Cristo, la persona del cual Juan está hablando, de este Jesús. Y lo que vamos a ver hoy en versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 14, vamos a estar viendo a Jesús prácticamente en el principio. Jesús en el principio. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Juan en cuanto a Jesús en el principio. Vamos a ver qué es el principio, ¿no? ¿Qué significa el principio? Pero, ¿qué es lo que Jesús fue en ese principio? ¿Qué es lo que Jesús hizo en ese principio para que nosotros nos demos cuenta qué es Él desde el principio? Y aún más allá, más lejano todavía desde el principio, que es lo que vamos a ver. Pero vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 14, pero simplemente en esta noche vamos a centrarnos en el versículo 1 hasta el versículo 5. No vamos a ver todos los versículos porque sería muy extenso, pero sí enfocarnos hasta el versículo 14 porque vamos a contrarrestar, vamos a contrastar los versículos 1 al 5 con finalmente ese versículo 14. Versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14 dice, y aquel Verbo, haciendo referencia al versículo 1,
que es, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora tenemos acá el relato de Juan presentando a Jesús de una forma muy distinta que los otros evangelios. Los otros evangelios presentan, ya lo dijimos la vez pasada, presentan a Jesús desde su nacimiento físico. Presentan la genealogía de Jesús, tanto de su padre como de su madre terrenal. Presentan a Jesús naciendo en Belén, pero acá no encontramos a José, no encontramos a María, no encontramos el mesón allá en Belén, no encontramos el pesebre donde fue puesto, no encontramos nada de eso. En lugar de eso encontramos la palabra en el principio. Y encontramos que está relacionado ese principio con lo que Cristo fue en ese principio, con lo que Cristo hizo en ese principio, con lo que este Jesús que Juan está queriendo presentar a los oyentes, a los que iban a escuchar esta carta. Ahora, yo estaba buscando algunos datos sobre el universo, porque lo que vamos a ver hoy tiene un poco que ver con el universo, con lo creado, ¿no? Con las cosas que nosotros vemos. Y cuando estaba viendo algo así por arriba sobre el universo, porque eso es algo que a todos los hombres les interesa, a hombres y mujeres, ¿no? A mí siempre me interesó desde chico. Me acuerdo cuando era muy chico que mi papá nos compraba, a mí y a mi hermano, unas revistas que se llamaban Conocer y Saber. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Por ahí los que tienen cerca de 50 años, 40 años, se acuerdan de eso, o los que tienen más. Y estas eran revistas de ciencia. Y las revistas estas traían, ¿no?, que había una nueva sonda que viajaba por el espacio, que había sido lanzada por los Estados Unidos, y esa sonda iba a través del sistema solar, iba sacando fotos alrededor de estos planetas que nosotros conocemos, y traían las imágenes y uno empezaba a ver, wow, qué bárbaro todo esto, ¿no? Pero esto es solamente al principio. No, ni siquiera llegaban a salir del sistema solar. Y el sistema solar, si nosotros lo comparamos con el universo, es algo muy diminuto. Es como si fuera un grano de arena en todas las playas del mar, y quizás me estoy quedando corto con eso, seguramente que me estoy quedando corto. Y esto es el sistema solar. Ahora, cuando yo leía esas revistas, decía, qué bárbaro, qué inmenso. Y es algo que nos interesa como personas, como hombres. ¿Dónde estamos? Una de las preguntas que se hace los hombres, las personas existenciales, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos vivos acá? Porque nosotros tenemos una razón, ¿no? Los animales no tienen una razón, no están pensando ¿por qué estamos acá? El perro no está pensando ¿por qué estamos acá? El gato tampoco. Pero nosotros sí. La humanidad ha estado pensando por todos estos años en la historia qué estamos haciendo en el mundo, qué es lo que hay allá afuera. Ahora, cuando yo estaba viendo esto, empecé a buscar, digo, no me voy a poner muy específico, pero cuando los científicos hablan acerca de qué tan grande es el universo, ellos generalmente eluden esa palabra, qué tan grande es el universo, y hablan acerca del universo observable, ¿no? Es una frase, el universo observable, porque es hasta donde el hombre puede llegar a ver el universo, no más allá de eso. No es que hay una pared y no pueden ver más allá, sino que realmente toda la tecnología que tenemos nos puede hacer ver hasta cierto punto el universo y no más allá. Más allá es oscuridad, es algo desconocido, no lo conocemos. Pero el universo observable dicen que tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. No 93.000 millones de kilómetros, sino millones de años luz. Lo miden por años luz porque en kilómetros sería realmente muy, muy grande el número para poder especificarlo. Pero eso es solamente el universo observable, es lo que se puede llegar a palpar, a ver. Y dicen que hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. ¿Qué hay más allá? Nadie lo sabe. Y lo que dicen es que ese universo está en continua expansión. Eso yo no sé si eso es verdad o si es una elucubración humana de la ciencia, pero aún sabemos que el universo es más grande de lo que nosotros podemos observar hoy en día. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que cuando Juan está presentando a Jesús,
Y nosotros pensamos en Jesús como aquel niño que nació en Belén, como aquel hombre que transitó esta tierra por 33 años. Estamos pensando en alguien que está ligado a esa inmensidad que nosotros vemos o que no alcanzamos a ver en el universo. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que nosotros podemos comprender y entender del universo fue hecho por esta persona que Juan está presentando acá, que es Jesús. Y entonces, cuando Juan lo presenta, lo pone o lo liga a la existencia y al hacer de Jesús. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo y desde cuándo Él existió? Y realmente Él no puede llegar a decir desde cuándo existió o cuándo empezó a ser, porque Jesús nunca empezó a ser. El Hijo de Dios nunca empezó a ser. Pero Él tiene un límite, Juan tiene un límite y sabe que nosotros tenemos un límite, ¿no?, de comprensión. Y cada lector, cada uno que escucha el Evangelio de Juan tiene un límite de comprensión, porque somos humanos. Entonces Él se planteó para empezar a describir a Jesús, ¿desde cuándo? Desde el principio. Este principio no es el principio de la eternidad, hermanos, porque nosotros no podríamos comprender el principio de la eternidad. De hecho, el principio de la eternidad no existe. La eternidad en sí no tiene un principio, no tiene un fin. Cuando nosotros hablamos de la eternidad que va a venir, nosotros confiamos en que esa eternidad no va a terminar nunca, porque es eterno. De la misma forma, tampoco comenzó en ningún momento la eternidad. ¿Pueden entender eso? Si alguien lo entiende, por favor después me explica. No lo entendemos. Pero eso es lo que Juan está diciendo. Desde el principio, o en el principio. ¿Qué principio? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿De qué está hablando Juan acá? Está hablando del principio de la creación. Está yendo a lo más lejano en el tiempo que nosotros podemos entender algo, que es la creación del universo, de las estrellas, del mundo y aún de todas las criaturas que hay en el mundo, aún del hombre, en el principio. Nos lleva hasta ese lugar para que nosotros entendamos quién existía ya en ese lugar, en ese tiempo, en ese momento, y qué era lo que esa persona estaba haciendo en ese momento. Esa es podemos decir, la introducción de lo que vamos a ver hoy. La introducción de Jesús en el principio. Pero lo vamos a ver en tres áreas, porque acá parece ser que Juan lo determina en tres áreas este principio, donde él ve esta visión del Hijo de Dios, de Jesús, y empieza a describirlo. La primera tiene que ver con en el principio con Dios. En el principio con Dios. En esa creación estaba Cristo, estaba Jesús, estaba el Hijo de Dios y estaba con Dios. ¿Está bien? Ese es el primer punto, versículo 1 y 2. El segundo punto es en el principio con la creación. En el principio con la creación, con el universo, con los planetas, con las constelaciones, con las galaxias, con el mundo, con el sistema solar, con el sol, con los animales, con las plantas, con la creación. Ese es el versículo 3. Pero en el versículo 4 y 5 vamos a decir que Él estaba con sus criaturas o con el hombre. Con el hombre. En el principio con el hombre. ¿Está bien? Versículos 4 y 5. Porque fíjense lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. Esto es en el principio, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Él ahí enfoca ese principio con los hombres. ¿Está bien? En el principio con Dios, en el principio con la creación y en el principio con los hombres. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice acerca del principio con Dios y qué es lo que quiere enseñar acá el Espíritu de Dios por medio de Juan. En el principio, como ya dijimos, es el principio no de la eternidad, sino el principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas. Ahora vamos a movernos un poco a Génesis capítulo 1. Ahí vamos a ver el principio de la creación. Es el mismo tiempo que Juan estaba hablando. Cuando Juan está describiendo a Jesús, dice, en el principio era el Verbo. En el principio, las mismas palabras, Génesis capítulo 1, versículo 1.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos dos personas de la Trinidad de Dios. El Padre, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero acá nos falta la segunda persona de la Trinidad. Y esa es justamente de la cual Juan va a hablarnos en este primer punto. Porque él dice en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. El verbo. Cuando la creación fue hecha, ya estaba esta persona de la Trinidad de Dios existente y estaba trabajando. Y de hecho le pone un nombre a esta persona. Nosotros lo conocemos como Jesús, lo conocemos como el Cristo, lo conocemos como el Mesías, lo conocemos como el Salvador, ¿sí? Pero también se le llama el Verbo de Dios. Ahora, algunos han dicho de esta forma que tanto para los griegos como para los judíos, la palabra el verbo o palabra tiene un significado más especial que para nosotros quizás. Cuando nosotros leemos en el principio era el verbo, enseguida lo enfocamos como que este es Jesús. Es Jesús, el Cristo. Pero cuando los griegos escuchaban la palabra el verbo, esto significaba, en la filosofía de ellos, significaba que esto era el poder que daba orden a todo el universo, lo que traía un orden a todas las cosas creadas. Eso era lo que significaba para los griegos. Cuando los griegos escuchaban en el principio era el verbo, ellos entendían que Juan se estaba refiriendo a aquel que había hecho todas las cosas, pero que aún controlaba todas las cosas para que no hubiera caos en el universo. Eso era lo que significaba para los griegos. En el principio era el verbo. Pero para los judíos la palabra el verbo, o mejor dicho la palabra, no solo significaba simplemente palabra. Cuando ellos se referían a la palabra de Dios, cuando ellos decían la palabra de Dios ha hablado, en realidad ellos estaban diciendo Dios ha hablado. Cuando ellos hablaban de la palabra de Dios, en muchas ocasiones se referían a Dios mismo. La palabra de Dios tenía el mismo valor que Dios. Entonces cuando Juan está escribiendo y dice en el principio era el verbo, tanto para los griegos como para los judíos, esto tenía un significado especial. Y ellos entendían, los griegos entendían que había alguien que estaba gobernando sobre todo el universo y tenía poder para controlarlo, y los judíos estaban entendiendo ¿qué cosa? Que estaba hablando de Dios, del Dios creador y del Dios sustentador de todas las cosas, del Dios que había hecho existir todas las cosas y que Él mismo no había llegado a la existencia por alguien más. ¿Entiende eso? Dios no tiene un creador, Dios es el creador. Y el que es el creador no tiene un creador y no ha sido creado, existió de por sí anteriormente y por siempre. Ahora otra cosa que nos dice acá, dice que en el principio era el verbo. Bueno, lo primero que dice es que en el principio el verbo ya era, Jesús ya estaba, el Hijo de Dios ya existía, así como lo conocemos. Pero dice que el verbo era con Dios, era con Dios. Y esto nos habla acerca de lo que ya hemos visto en Génesis capítulo 1, ¿no? En Génesis capítulo 1 vimos que aquel trino Dios se había expresado en dos de sus personas, el Padre y el Espíritu, haciendo esa creación que nosotros conocemos de esos 6 días. Pero acá dice que había alguien más con el Padre y con el Espíritu. ¿Quién era? Era el Verbo. Era el Hijo de Dios, era la segunda persona de la Trinidad de Dios. Entonces el Verbo era con Dios. No que el Verbo había sido creado por Dios, que era una criatura de Dios, que era como un ángel de Dios. De hecho, algo vamos a ver seguramente cuando veamos Hebreos en capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Que el Hijo es más grande que los ángeles, es mayor, es superior que los ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángeles también fueron creados.
pero el Hijo, el Verbo, que está diciendo Juan acá, nunca fue creado. Él ya existía de por sí. Algo raro para nosotros también comprender eso, ¿no? Que alguien no haya sido creado, porque todos nosotros hemos tenido un comienzo. Todos nosotros hemos nacido, todos nosotros hemos sido creados en alguna forma. Ahora, un comentarista dice así: en el principio era el Verbo. No tuvo un comienzo, sino que existía desde la eternidad. Hasta allá, a donde puede ir la mente humana, el Señor Jesús estaba allí. A donde ustedes puedan pensar, Cristo Jesús ya estaba allí. Pero aún más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él nunca fue creado, jamás tuvo principio. El Verbo estaba con Dios y tenía una personalidad separada y distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el Verbo era con Dios y el Verbo finalmente era Dios. Y esto lo que nos habla es de que Jesús, ese Verbo, ese Hijo de Dios, es Dios. No es alguien un poco inferior que Dios. No es, como dicen los testigos de Jehová, es un Dios, ¿no? Y lo rebajan un poquito. Ellos dicen que, bueno, en realidad acá no dice que el Verbo era Dios, sino que el Verbo era un Dios, o que llegó a ser como Dios en alguna forma. Es Dios mismo. Y ese es el gran peligro en lo que encontramos con algunas religiones, que toman a Jesús como una persona, alguien bueno, alguien que hizo milagros, alguien que tenía el poder de Dios en sí, pero que no era Dios, no llegó a ese estándar, no llegó a ese nivel. Pero como el Verbo nunca fue creado, estaba en el mismo estándar que estaba el Padre y el Espíritu. Los tres son Dios, pero tenía una personalidad distintiva. Eso es lo que nos enseña este versículo. En el principio era el Verbo, esto es el momento donde nosotros podemos entender que ya existía, y el Verbo era con Dios, tiene una personalidad distinta que las otras dos personalidades de la deidad de Dios, y el Verbo era Dios. No hay duda de eso. Y de hecho Juan, en varias oportunidades en su Evangelio, da claras muestras de que Jesús es Dios. De hecho, cuando Jesús dice, y ya lo vimos un poco la semana pasada, la otra semana, cuando Jesús le dice a los judíos, antes que Abraham fuese yo soy, ellos entendieron que él decía de sí mismo que era ¿quién? Dios. Él no dijo, yo soy un Dios. No, él no dijo, yo soy parecido a Dios. Yo soy el Hijo de Dios, una criatura de Dios. Dijo, yo soy. Y eso significaba que Él es Dios. Y eso lo vamos a ver a través del Evangelio de Juan. Entonces tenemos este primer punto, hermanos. El primer punto es, en el principio, en la creación, con Dios. ¿Y eso nos habla de qué? Nos habla de que Él no fue creado. Nos habla de que Él tiene una personalidad distinta, pero que sin embargo es Dios mismo. Él es Dios. Y eso no debemos perdernos, no debemos degradarnos en cuanto a eso. Porque muchas veces estamos pensando, bueno, quizás alguno tendrá razón porque dice, bueno, esta traducción de la Biblia dice esta cosa o esta otra. La Biblia es clara en esto, hermanos. Y no es clara solamente en este versículo, sino a través de toda la Escritura. Jesús es Dios. Y quiero que piensen en esto. Quiero que piensen en que Jesús es Dios, es el Dios eterno, es como vamos a ver ahora, el Dios creador, el todopoderoso, pero lo vamos a ver a la luz de lo que dice el versículo 14, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a ver el segundo punto, dice que en el principio estaba con el universo o con la creación. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, algo de esto dijimos recién, pero ahora nos enfocamos un poco más ahí. Acá no estamos hablando todavía de la creación del hombre. Estamos hablando de la creación de todo el universo, todo lo que nosotros podamos conocer y aún lo que nosotros no conocemos. Seguramente han visto ustedes en las semanas anteriores
unos videos de ciencia de el fondo del mar, ahí en Mar del Plata, ¿no? Y veíamos quizás que iba un robot hasta el fondo del mar y mostraba las criaturas que había allá, que nosotros no las podemos ver. Y entonces había animales extraños, muy extraños, esos peces de ahí del fondo del mar, que ni siquiera parecen peces, ¿no? Pero son estas criaturas tan extrañas. De hecho, aunque nosotros no las conociéramos, eso no significa que no existieran. De hecho, ahora las conocemos y vemos que sí existen. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos que existen, pero que Dios ha hecho. Y a esto se está haciendo referencia. Todas las cosas por Él fueron hechas. Inclusive las cosas que nosotros no vemos. Inclusive, fíjense este versículo. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Que nos habla también acerca de Jesús el Creador. Colosenses 1, versículo 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es? Jesús, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Como dice también, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso le dice Juan. Pero el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que nosotros vemos, lo creó Dios. ¿Y saben qué? Todo lo que nosotros no vemos, también lo creó Dios. ¿Sí? Hay una inmensidad de cosas que Dios creó que nosotros ni conocemos. Están los ángeles. ¿Alguno de ustedes ha visto un ángel? Si alguno de ustedes vio un ángel, me avisan porque me interesa. No. Hay personas que dicen, yo vi un ángel, ¿no? Inclusive hay creadores de falsas religiones que dijeron que han visto un ángel y han escuchado un ángel y un ángel les dijo tal y tal cosa. Bueno, eso ya es otro tema. Pero ¿han visto un ángel? No hemos visto los ángeles. Son invisibles a nuestra vista. Pero sin embargo existen. Lo sabemos. ¿Han visto a los demonios? Ojalá nunca veamos un demonio. Pero existen. Como dice acá, principados, potestades, sean tronos, sean dominios. Está hablando de los seres creados que nosotros no vemos. Y Dios los hizo. Ahora te pregunto una cosa. Cuando te levantás a la mañana y te ves al espejo, ¿qué pensás? Uy, qué feo eso, no. No, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Dios me hizo. Dios me hizo. Cuando te sentás a tomar mate, por ahí viene el gato, ¿no? ¿Qué pensás del gato? Salí acá. No, estás pensando, Dios hizo esa criatura también. Cuando ves por ahí por las ventanas, ves las plantas, ¿no? Hay algunos acá que les gustan mucho las plantas. ¿Y qué pensás de eso? Dios hizo eso, ¿no? Dios creó todas esas cosas. Son las cosas que normalmente vemos todos los días y entendemos que Dios las hizo. Ahora, ¿realmente pensamos eso? ¿Estamos pensando que Dios creó todas estas cosas con su sabiduría? Pero no solamente Dios creó todas estas cosas, sino que Dios también sostiene todas estas cosas. Y Cristo sostiene todas estas cosas. El Verbo de Dios sostiene todas estas cosas. Fíjense en Salmo 104. Salmo 104. Fíjense versículo 17, hablando acerca de las aves, dice, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña,
los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Pero fíjense el versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Dios, escuchen, el verbo que dice Juan, que este era el que creó todas las cosas, no solamente las creó y las dejó ahí, ¿no? ¿Y te has preguntado por qué estás vivo hoy? ¿Por qué todavía tu corazón sigue latiendo? Porque Dios, el Creador, el Verbo de Dios, todavía nos está dando vida, nos está sosteniendo. Un día va a decir, bueno, ya está, vas a venir a mi presencia, ojalá que sea así, ¿no? Pero, ¿qué dice el versículo? Fíjense el versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora, Dios no solamente este verbo es el creador en el principio de todas las cosas, es el sustentador de la vida todos los días desde que Él lo creó. Y esto es realmente impactante, hermanos, porque ¿cuántos de nosotros pudiéramos tener tal poder para sostener algo que hicimos durante mucho tiempo, ¿no? Generalmente cuando ponemos fuerza en hacer algo, damos todo lo que tenemos y después descansamos. Dios no está descansando. Dios sigue sosteniendo toda su creación, todos los días. Imagínense lo que sería si no existiera el Verbo de Dios, si no existiera Jesús y si no estuviera vivo hoy en día. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería la creación del mundo, del universo? Un caos total, la destrucción total. Ahora, cuando nosotros lleguemos, vamos a volver ahí a Juan capítulo 1, cuando lleguemos a Juan capítulo 1, versículo 10, veremos que Jesús estaba en el punto geográfico de esa creación que Él había hecho. ¿Está bien? Porque dice que, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, acá da una cláusula, ¿no? Una cláusula de nada pudo haber sido hecho si no estuvo Cristo haciéndolo. Nada de lo que nosotros vemos o no vemos, de lo que está creado, tiene esa creación y tiene vida aparte del Verbo de Dios. Nada. Eso es lo que dice. Pero dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, fíjense en versículo 10. En el mundo estaba, ¿quién? El Verbo. En el mundo estaba. ¿Y en dónde estaba? Estaba en un lugar que Él había hecho hacía miles de años atrás. Para Jesús, cuando Él nació en el pesebre y cuando empezó a caminar las calles de Galilea, de Capernaum, Él sabía dónde estaba. Él sabía que ese camino era de Él. ¿Sí? Y si bien Él no tenía una casa, no tenía dónde reposar su cabeza, no tenía posesiones de este mundo, pero Él sabía que todo lo que Él veía a su alrededor era creación de Él. Para Él no era extraño, hermanos, para Él no era extraño. Pero lo que sí era extraño era la creación hacia Él. Fíjense versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Acá hay una gran diferencia. Porque cuando nosotros vemos a través de los evangelios que estaba el Dios creador, Jesús, el Verbo, estaba transitando las calles y estaba transitando las praderas y estaba transitando los montes y estaba predicando en los montes y luego se subió a una barca
y vemos que se desató una tormenta en medio del mar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El creador del universo estaba en esa barca y sin embargo los vientos y el mar estaban agitando esa barca y los discípulos estaban temerosos de que iban a morir. Y entonces le despertaron, le dijeron: levántate porque estamos apretados, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se levantó y todavía seguía la tormenta, los vientos seguían, hasta que Él, ¿qué? Hasta que Él habló. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Él habló, fíjense en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 24 al 26. Perdón, 23 al 25. Dice: pero mientras navegaban, Lucas 8, 23, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta de Juan? ¿Quién es Jesús? Ellos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahí estaba el creador del mundo, del universo, estaba en esa barca, pero el mundo no le conoció. Aparte que no entramos todavía a el mundo de personas, porque el mundo de personas tampoco le conoció y además le rechazó. Pero en lo que era el mundo, creación de Él, lo inanimado, lo que no tenía vida, tampoco le conoció. ¿Por qué? Porque Él tenía un cuerpo, su gloria estaba velada. Aquel verbo en el principio, que creó todas las cosas con su poder y con su palabra, ahora estaba limitado a un cuerpo físico. Y cuando los vientos veían a Jesús, ¿qué veían? Veían un hombre. Cuando el mar veía a Jesús, veía un hombre, si podía ver, ¿no? Obviamente, el mar no tiene ojos. Pero no le representaba nada, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús hablaba. Y cuando Jesús hablaba, ¿qué pasaba? La creación entendía. ¿Cómo es que Jesús hizo la creación? Dijo el día primero: sea la luz, y fue la luz, ¿no? El día segundo hizo las plantas, el día tercero y así, todo el universo, ¿no? Todas las cosas. Pero Él estaba velado en ese cuerpo. Por eso es que decimos: ese es el Creador. En un momento en la historia estaba en el lugar geográfico, en el momento preciso, en el lugar preciso, pero el mundo no le conoció como el Creador, ni siquiera su creación. Ahora, MacArthur dice algo interesante en cuanto a lo que ya hemos dicho acerca de que el Creador es el Dios mismo. Dice así, que Jesucristo creó todo, ofrece dos pruebas más de su deidad. Ya hemos dicho, Jesús es Dios. ¿Por qué? Por el versículo 1 dice: y el verbo era Dios. Pero además que el verbo era el creador, nos dice que también hay dos pruebas más de su deidad. La primera es que el creador de todas las cosas debe ser alguien increado, o sea, alguien que no es creado. Y solo Dios, el Dios eterno, es increado. Entonces, el hecho de que Él era el creador nos habla de que Él era Dios, es Dios. Y lo segundo es que Jesús sea el creador, también confirma su deidad. ¿Por qué? Porque Dios se presenta a lo largo de toda la Escritura como el Dios creador. O sea, cuando en la Escritura se habla acerca de la creación de todas las cosas, se habla solamente de Dios, no de un ángel, no de alguien que llegó en algún momento a ser Dios, o de alguien que estaba muy cercano a Dios, sino solamente de Dios. Y ahí tengo varios pasajes acá, no lo vamos a ver, pero cada vez que se habla acerca del Creador, se habla de Dios. Y cuando vemos esto, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, ¿qué es lo que pensamos? Que Él, evidentemente, es Dios. El Verbo es Dios.
Pero para terminar quisiera ver versículos 4 y 5, que nos habla de Jesús en el principio con el hombre. Jesús en el principio con el hombre. Versículo 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Acá nos da dos palabras que utiliza Juan a través del Evangelio, otra vez, ¿no? Esas palabras claves que vimos la vez pasada. La palabra vida, que se presenta aproximadamente 44 veces, la palabra luz, que también se presenta muchas veces en el Evangelio de Juan. De hecho, cuando Juan empieza a exponer y habla acerca de la vida, yo tengo algunos versículos acá, solamente los voy a leer la parte donde habla acerca de que Jesús es la vida o que Jesús da vida. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16 nos dice que el que en él cree tenga vida eterna, ¿no? La vida. Y entonces aquel verbo dice, en él estaba la vida material, la vida física y la vida espiritual. Todo tipo de vida, todo lo que ustedes vean con vida, procede de Jesús. ¿Está bien? Y cuando nosotros entendemos que tenemos vida eterna, vida espiritual, ¿saben de quién proviene? De Jesús. Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Cristo nos da es para vida eterna. Juan 5:21, el Hijo a los que quiere da vida. Y eso es parte de la soberanía de Dios. El que quiere, da vida. ¿Se acuerdan cuando uno le dijo, maestro, si quieres puedes sanarme? Tenía todo el poder para hacerlo, pero estaba el querer en juego. Y Cristo que dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se le fue. Y lo mismo dice acerca de la vida. Al que quiere da vida. Al que quiere da vida física. Y cuando él no quiere ya te corta la vida. Pero al que quiere da vida espiritual también. Juan 6:33, creo que le leímos o pegamos por ahí hoy, porque el pan de vida, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, las dos cosas, luz y vida, lo que dice acá en versículo 4. Capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Cuando falleció mi padre hace un montón de años atrás, me acuerdo que él había pedido que en la placa, no sé si había pedido, me parece que no, pero él tenía un versículo favorito. Y entonces cuando hicimos la placa, le pusimos este versículo, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y capítulo 14, versículo 6, ustedes lo saben, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que es vida es Cristo. Él lo hizo desde el principio. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando acerca del hombre, ¿no? En la creación con el hombre. Cuando Jesús, o cuando Dios, el Hijo, creó al hombre, creó a Adán. ¿Se acuerdan de qué lo creó? Lo creó del polvo, de la tierra. Y creó al hombre y dice que sopló en él, ¿qué cosa? Aliento de vida. Porque tenía un armazón de huesos con una cubierta de carne, ¿no? De piel. Pero faltaba que esa creación tuviera vida, ¿no? Esa vida que luego se iba a relacionar con Dios. Y que ahí formaba parte también lo que vemos acá, la luz de los hombres, ¿no? La luz tiene que ver con esa relación con Dios. Pero el hombre llegó a tener vida cuando Dios le dio vida y llegó a tener la luz también para que pudiera relacionarse con Dios. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, hubo un apagón. ¿Se acuerdan años atrás, el Día del Padre, cuando hubo un apagón general y estuvimos mucho tiempo, toda Argentina sin luz, ¿no? Había reunión, fue un domingo eso. Me acuerdo porque fue tétrico. ¿Y qué pasó? No había luz. Y alguien hizo así, bajó
la llave, ¿no? Bajó la térmica. Cuando el hombre pecó, bajó la térmica. ¿Bajó la térmica de qué cosa? De la vida que Dios le había dado y de la luz que Dios le había dado. Ya no tenía vida espiritual, no tenía luz espiritual, no se podía relacionar con Dios. Pero el verbo lo que dice acá es que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz significa también, obviamente, no solamente la luz física que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros vemos porque hay luz, ¿no? Dios nos dio la capacidad de poder ver, a otros no le dio esa capacidad de poder ver. Pero Dios hizo tanto la luz física como la luz espiritual. Y quiero decirles algo, que antes de que hubiera un sol, antes de que hubiera energía en el mundo para crear elementos que pudieran producir luz, como vemos hoy en día, estas luces, antes de todo eso, antes que las estrellas existieran, Dios ya había creado luz. Dios no necesita el sol, la luna, las estrellas, no necesita las lamparitas, los tubos, para hacer luz. Él es la luz. Y cuando lleguemos a la eternidad, vamos a tener una luz, no como esta, sino que vamos a tener la luz que es Cristo. Cuando Pablo estaba yendo a Damasco persiguiendo a la iglesia, dice que se le presentó una luz que resplandecía más que el mediodía, más que el sol. ¿Quién era ese? Era Cristo mismo. Él es la luz. Ahora saben que ¿a qué cosas le tienen miedo los hombres? ¿A qué cosas le tienen miedo los niños o las personas? Tenemos miedo particularmente a dos cosas. ¿A qué? A la muerte y a la oscuridad, ¿no? Y es justamente lo que ocurrió cuando el hombre pecó. Y eso trajo ese temor a la muerte y a la oscuridad. Pero Él es el dador de la vida y es el dador de la luz. Si tenemos a Cristo, tenemos vida y tenemos luz. Sabemos cómo andar en este mundo, sabemos cómo dirigirnos y sabemos también cuál es el camino a la vida eterna, porque Él nos ha abierto los ojos. Tenemos la luz de Cristo, otra vez. Versículo 5 para terminar. Dice, la luz, y esto vamos a ver un poco más profundo cuando lleguemos al versículo 9, creo que es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a ver un poco más profundo acerca de la luz que es Cristo, pero dice, la luz en las tinieblas resplandece. Obviamente, ¿no? Cuando nosotros prendemos una luz, ¿por qué? Porque hay oscuridad. Y prendemos la luz y todo el cuarto se llena de luz, ¿no? Eso lo dice también otro evangelista. Pero dice acá que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y acá puede estar hablando acerca de dos cosas. Lo primero, que prevalecieron. Cristo vino, era la luz del mundo, y aunque había mucha oposición con Cristo, nada iba a oponerse de cierta forma para que prevalezca contra Cristo. Él iba a triunfar sobre las tinieblas en que estaba sumida esta tierra, este planeta, este sistema. Pero también no prevalece sobre las tinieblas que hay en nuestro corazón. Cuando llega Cristo no hay tinieblas, no hay oscuridad en nuestro corazón, en nuestra mente, que haya de ser quitada e iluminada. Las tinieblas no prevalecen contra ella. Hermanos, tenemos varias cosas para aprender acá, pero solamente quisiera mencionarles 4. Ya las hemos visto, ¿no? Pero acerca de Jesús, acerca del verbo que nos está presentando Juan y de ese Jesús con Dios en la creación, o en el principio, perdón, en el principio con la creación o con el universo, y en el principio con el hombre. Y lo primero que vemos o que aprendemos o que podemos fortalecer en nuestra mente, en nuestro corazón, es que este era el Hijo de Dios, era la segunda persona de la Trinidad, por lo cual era y es Dios mismo.
no un Dios como algunos pretenden engañar hoy en día. Hoy en día le van a decir, Jesús era un hombre, Jesús era una creación de Dios, Jesús era un ángel, era aquel ángel preferido, el Hijo de Dios, y lo rebajan. No, claramente vemos en versículo 1 y 2 que Jesús, este verbo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Lo segundo que aprendemos o que confirmamos es una verdad que seguramente hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y que es que este Jesús era el mismo que estaba creando junto con el Padre y con el Espíritu en Génesis capítulo 1. La Trinidad de Dios completa estaba creando todas las cosas, las visibles, las invisibles, las que vemos, las que no vemos, las que conocemos, las que no conocemos. Estaban creando y Él es el Dios creador y es el que participó en una manera muy activa en esa creación, muy activa. No es que Jesús era uno de los creadores porque es Dios y Él estaba sentado en una silla. No, estaba trabajando de una forma activa en la creación, pero también está trabajando de una forma activa en sustentar esa creación. Y lo otro que vemos es que también Él dio vida a sus criaturas, entre las cuales estamos nosotros, los hombres, las personas. Pero eventualmente les dio luz, ¿se acuerdan? En el principio creó al hombre, le dio vida, le dio luz espiritual. Esa luz fue cortada, pero gracias a Dios que no fue cortada permanentemente, sino que Él vino, ¿para qué? Para darnos luz nuevamente, para que podamos tener relación con Él. Y en base a lo que dijimos al principio, el versículo 14, leámoslo de vuelta. Y aquel verbo, aquel del cual estamos viendo, que estamos estudiando, dice aquel verbo, el gran creador, el Dios eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acá vemos que ese gran ser eterno, poderoso, santo, no creado, creador, vino a este mundo a andar entre nosotros. No entre nosotros, no, porque hoy Él ya está en la presencia de Dios, ¿no? en la presencia en el cielo. Pero estaba acá. Personas lo tenían como vecino a Cristo. Otros lo tenían como el maestro, como aquel que le podían ir a contar sus inquietudes, sus problemas. Era palpable. Pero para los hombres era una cosa impresionante. Pero para Él era rebajarse a venir a este lugar con un propósito. Y creo que ese propósito todos lo sabemos, ¿no? El propósito era la cruz. Ese era el propósito por el cual ese ser eterno, ese ser grandioso, descendió a la tierra y habitó entre nosotros. Porque Él vino para sacrificarse por nosotros. Y eso es lo que quisiera que hoy estemos pensando, que podamos pensar durante la semana. Aquel Dios eterno, aquel Hijo de Dios vino para estar entre nosotros y finalmente dar su vida por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder contemplar una vez más las maravillas de tu ley. Seguramente nos hemos quedado cortos en poder explicar la grandeza de aquel verbo que fue hecho carne. Seguramente, Padre, no nos alcanzaría la vida para poder exponer acerca de la grandeza del Creador, porque nosotros somos la criatura, nosotros somos limitados. Tú nos has hecho de una forma que podamos comprender algunas cosas y otras no. Pero, Padre, aquellas cosas que sí podemos comprender, que tú nos has dejado y que tú nos has dado la capacidad, Padre, de poder comprenderlas, las has ilustrado, las has iluminado en este libro para que podamos nosotros meditarlas, pensarlas y podamos conocer un poquito más acerca de el Hijo de Dios, acerca de
la segunda persona de la Trinidad. Padre, que podamos seguir meditando en eso, podamos seguir conociendo a nuestro gran Creador y a nuestro gran Salvador. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.